Listo, pues vamos a iniciar. Excelente noche a todos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión de tertulia, de charla dentro de Logia Ahora, nuestras sesiones de los jueves. Y bueno, hoy vamos a tener el gusto y el honor de que nos va a acompañar en su segunda plática nuestra compañera Esperanza Chaboya. Esperanza ya nos dio una plática pues bastante interesante sobre cómo llevar a cabo una nutrición, espero no decirlo mal, creo que era vegetariana, porque ya sabemos que el vegetarianismo y el veganismo son diferentes. Entonces nos dio una plática al respecto que justo ayudó a aclarar muchas dudas. Y bueno, justo como resultado de esa plática que fue pues tan interesante, pues justo se pidió este apoyo con Esperanza para ver si nos podía ahora ayudar a ahondar en el tema de cómo cuáles son estas prácticas de salud que se tenían en la antigua India y que específicamente se le conoce como Ayurveda, que es toda una serie de combinación entre prácticas, entiendo, en cuanto a alimentación, en cuanto a incluso como cierto tipo de rituales con el agua, a veces el uso de una jarra de cobre. Hay muchísimas prácticas relacionadas a este tema del bienestar. Y bueno, de eso nos va a hablar justo Esperanza en esta plática que entiendo no vamos a salir expertos en Ayurveda porque es un tema súper profundo, pero que sí va a ser una buena introducción para quien le interese pues profundizar más en esto. Entonces, bueno, pues mil gracias Esperanza por acompañarnos. Y bueno, pues te dejo el micrófono. Vamos a dar un espacio al final de la sesión, si se da oportunidad para aclarar alguna duda, algún comentario que vaya surgiendo. Y bueno, pues todo tuyo el micrófono, Esperanza. Mil gracias. Muchas gracias, Manuel, y de nueva cuenta, pues buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. No sé, Manuel, si ya me hiciste anfitrión para compartir pantalla. Y bien, pues como comentaba hace un momento, Manuel, pues este tema de Ayurveda es muy amplio, o sea, realmente, pues hay médicos ayurvédicos, justamente, y el estudio de esta ciencia, pues es como en los de medicina, la medicina moderna, ¿no? Son muchos años de preparación, me parece que son 10 años, entonces toma muchísimo tiempo. Justamente yo tuve la intención de estudiarlo como tal, pero ya por el tiempo dije, no, mejor a lo mío, me quedo con el aprendizaje que pueda ir obteniendo con el paso del tiempo. Y pues aquí justamente es una charla introductoria porque es muy, muy amplio realmente el tema y el diagnóstico que se hace es muy, muy completo y esto solamente está capacitado pues un médico ayurvédico. Sin embargo, aquí pues cada uno de ustedes te podrá llevar esa parte de conocerse, ¿sí? O sea, el definir, ok, de acuerdo a estas características, soy como Vata, o soy Pitta, o soy Kapha. Ahorita vamos a hablar un poco de estas tres humores que se le llaman en la Ayurveda. Entonces, sí, quiero que tú, cada uno de ustedes, se lleve esta parte, que obtengan un poco más de conocimiento. Pero repito, esta ciencia es muy, muy amplia. Justamente data de la India hace más de 5,000 años. No, a ver si ya puedo compartir pantalla. Perfecto. Justamente data de la India desde hace unos 5,000 años y fue con base a... ahí sí lo pueden ver, ¿correcto? Sí, ya se ve. Vamos a estar esperando a que se haga Grande. grande. Ya está. Listo. Perfecto. Entonces, les comentaba, esta ciencia, como tal, Ayurveda se define como la ciencia de la vida, de los vocablos sánscritos, que es Ayur, que significa vida, y Veda, que significa ciencia. Y justamente como les iba a comentar hace un momento, está basada en la sabiduría de los rishis, que son estos hombres sabios, ¿sí? Como tal allá en la India, y lo que nos ofrece la Ayurveda al llevarla a cabo en la práctica, pues es justamente esta armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Y esto nos va a llevar a una pues, larga vida, ¿no? A una longevidad, con una buena salud, con claridad mental,
con buena digestión, que es la base de la salud o de la enfermedad. Una buena digestión se va a reflejar como una salud, y una terrible digestión se va a generar como enfermedad, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, digamos que los pilares en los que se apoya la Ayurveda son 5. El primero y el más importante, y del que parte todo lo que vamos a ver hoy, son los 5 elementos. Considera el éter, que es este espacio que ocupa la materia, y los elementos pues ya más del estado de la materia, ¿no? Como tal, que es el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y a partir de estos 5 elementos surgen los tridochas o los humores corporales que les mencionaba hace un momento, Vata, Pitta y Kapha, ¿sí? Ahorita los vamos a ver un poco más a profundidad. Pero además se basa en la salud y en la consideración de los 7 dhatus, que son los tejidos corporales. Y la Ayurveda considera, número 1, al plasma, porque es el que contiene todos los nutrientes, los cuales circulan a través de la sangre, que es el segundo dhatu que define la Ayurveda, llevando pues oxigenación y nutrientes a diferentes células y órganos en el cuerpo. El tercer dhatu es el músculo, que estos son los músculos brindan protección justamente a los órganos. El tejido adiposo, que tiene como función la lubricación. Si nosotros no tuviéramos grasa, digamos que los órganos en sí se estarían como, se me fue la palabra, pero como tallando uno contra otro, creando úlceras. Inclusive el mismo cerebro, parte de sus nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente y generar todas estas conexiones neuronales, es el tejido adiposo. Obviamente estamos hablando de un tejido adiposo sano, que no esté tan cimentado en grasas saturadas, sino en omegas, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, como son omegas 3, 6 y 9. El quinto dhatu son los huesos, que sin los huesos finalmente pues seríamos como un saco ahí arrastrándose por el piso, porque son los que dan estructura a todo el organismo y se definen como de las partes más fuertes del organismo justamente. El sexto dhatu es la médula espinal, sobre la cual tiene su principio en los impulsos nerviosos que mandan y reciben impulsos tanto motores de movimiento, por ejemplo, los músculos se rigen a través de conexiones neuronales, pero también de estímulos sensoriales a través de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto y todos los sentidos. Y finalmente, el séptimo dhatu es el aparato reproductor, que justamente pues su función es reproducir, que yo también lo veo desde una parte creativa, pero eso ya es otro tema. Tenemos el cuarto pilar, que son las 3 malas. Tenemos la orina, el excremento y el sudor, que son 3 medios por los cuales el organismo se desintoxica a través de, por ejemplo, los riñones, la piel, los intestinos, de forma a que, digamos que en promedio, el humano más o menos orina, ¿qué será? 1,5 litros, bueno, varía, ¿no? De 800 mililitros hasta 2 litros pudiera ser de orina. Obviamente esto depende de la función de los riñones, depende también de la cantidad de líquidos que se esté tomando y también depende del clima. También tenemos por su parte el excremento, que tanto la orina como el excremento se forman en intestino y ya los riñones son los que se encargan de filtrar toda la orina, y el excremento finalmente
sale a partir del recto y es también otro medio de desintoxicación. Aquí, por ejemplo, en el caso de la orina, mucha gente piensa que cuando la orina sale transparente está perfecta porque está limpio el organismo. Sin embargo, el color que debería de tener la orina, obviamente en la mañana nos vamos a observar que es mucho más oscuro, es un amarillo más oscuro. Y ya conforme va pasando el día, tiende a ser más clara. Sin embargo, no es normal que la orina sea transparente. ¿Y esto por qué? Porque está tan limpio el organismo que está limpiando inclusive minerales que se están yendo a partir a través de la orina, justamente. Lo ideal es que en la noche tenga un color amarillo claro, ¿sí? Eso es lo ideal. Y en cuanto al excremento, también es muy común que la gente piense que con ir una vez al baño es suficiente. Sin embargo, lo correcto es que sean 3 veces al día, así con cada comida principal, es lo correcto. Ya si vamos 2 veces al baño, eso también está perfecto. Y la mejor hora justamente para ir al baño es entre las 5 y las 7 de la mañana, que es en el horario en el que los intestinos están realizando su función. Entonces, si no vamos al baño entre 5 y 7 de la mañana, pues ya sí hay desintoxicación, hacerlo más tarde, pero esa es la mejor hora para tener la primer defecación en el día, entre 5 y 7 de la mañana. Y también aquí desde el punto de vista de esta ciencia que es la Ayurveda, ellos plantean justamente que es mucho más riesgoso el tener diarrea que el tener estreñimiento, porque al tener diarrea, si continúa, en 15 días pudiéramos inclusive perder la vida por la pérdida de electrolitos, todo el sistema colapsa, no hay absorción, por lo tanto, los sistemas, los órganos se quedan sin esos nutrientes que necesitan para funcionar de una forma adecuada. Al contrario, ¿qué pasa con el estreñimiento? Porque finalmente también las heces fecales son como alimento para las bacterias intestinales. No digo que el estreñimiento sea bueno, quiero aclararlo, también es contraparte porque es acumulación de desechos. Sin embargo, una persona con estreñimiento puede vivir muchísimo más tiempo que una persona con diarrea. Entonces, ninguna ni otra. Lo normal es por lo menos 2 veces al baño, perdón, por lo menos 2 veces al día ir al baño. Y por otra parte, tenemos el aspecto del sudor, que aquí depende también mucho la actividad física, la estación del año, pero en promedio sudamos 1,5 litros. Y el hecho de sudar también genera así como en el colon, en el intestino grueso, están estas bacterias que conforman la microbiota, antes llamada flora intestinal. También en la piel tenemos esta microbiota. Entonces, al momento de sudar, generamos una piel sana, una piel lubricada, hidratada, con sus bacterias funcionando para proteger. Finalmente, la piel es el órgano más grande del cuerpo y es como el primer contacto que tenemos con el exterior. Entonces, obviamente también, sudar demasiado puede generar como la aparición de hongos y el no sudar pues nos va a generar una piel reseca, justamente que se va a enfermar fácilmente porque es por donde entran también todas las enfermedades. Entonces, estas 3 malas son de gran importancia, perdón, para la Ayurveda y es una parte importante sobre la cual nos damos cuenta y yo, aunque no estoy especializada en Ayurveda, en los pacientes trabajo sobre todo excremento y orina. Cuando hay una terrible digestión, cuando la orina está en una coloración extraña, entonces es un punto de alerta para mí, para saber de cómo lo voy a abordar a cada paciente. Y finalmente tenemos el quinto pilar en el que se basa también la Ayurveda, que es la Trinidad de la vida. Como ahorita lo mencionaba, pues es mente, cuerpo y la conciencia espiritual. Y aquí hace unos años, la que es actualmente todavía mi jefa y maestra, sobre todo maestra,
me hizo ver este aspecto de los dos tipos de conciencia que jamás se me había ocurrido, nunca lo había valorado de esa forma. El aspecto de conciencia, ahí tenemos conciencia con SC, y este tipo de conciencia se refiere a esta capacidad humana para percibir la realidad y reconocernos como parte de esa realidad. Y cuando hay una conciencia sin la S, estamos hablando de un aspecto más moral para saber cómo actuar en el entorno. Entonces aquí estamos hablando de este tipo de conciencia con S en la cual percibo la realidad y soy consciente de que soy parte de ella y esa misma realidad es parte de mí. Entonces en estos 5 pilares se basa la Ayurveda. Justamente aquí hablando de los doshas, el tridosha que estaba hace un momento, del Vata, Pitta y Kapha, les mencionaba que tenemos los 5 elementos y estos 5 elementos conforman estos 3 humores en los cuales son la clasificación, disculpen, me dio calor, en los cuales la Ayurveda basa toda su sabiduría para generar una clasificación y generar un diagnóstico y tratamiento. Justamente tenemos el primer humor, que es el Vata. Aquí es la unión del éter y el aire. Es una energía muy sutil, muy de movimiento, muy ligera. Tenemos el segundo, que es Pitta. Aquí se une fuego y agua. Es una energía, digamos, que está como que en medio y es poderosa. Ahorita lo vamos a conocer un poco más. Tenemos el tercer dosha o humor, que es Kapha, es tierra y agua. Esta energía es muy, muy, muy pesada en muchos sentidos. Digamos que estos 3 humores, Vata, Pitta y Kapha, gobiernan funciones biológicas, de función de organismo, de función de los sistemas, de los órganos, la corporalidad, físicamente, cómo se ve la persona. Aspectos psicológicos, tenemos unos que son muy miedosos, muy nerviosos, otros son muy seguros, hasta narcisistas, y otros son más, pues, ligeros, así como que se les resbala, les da pereza, ahorita lo vamos a ir conociendo, y también gobiernan las funciones de conciencia, como les dije, es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuando estos 3 humores, todos tenemos los 3 humores contenidos en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay uno que destaca en cada uno de nosotros también. ¿Sí? Ahorita ya conforme vayamos avanzando van a decir, pues yo mentalmente soy Kapha o físicamente soy Pitta. Ahorita lo van a ir como ligando poco a poco. Cuando estos 3 humores están equilibrados, entonces trabajan a nuestro favor, actuando como estas barreras que nos protegen de enfermedades. Pero cuando hay un desequilibrio, entonces se produce la enfermedad. También son responsables de las necesidades naturales y en cuestión de preferencias de los sabores de los alimentos o temperaturas de los alimentos. Otra cuestión aquí importante es de que en conjunto, por eso les digo, todos tenemos los tres humores, porque en conjunto se encargan de crear, destruir y mantener los tejidos, es decir, se lleva a cabo el metabolismo y las 2 vías, que una es catabólica y la otra es anabólica. Entonces, todos tenemos estos 3 humores contenidos en nosotros y ayudan a eliminar justamente los desechos a través de las 3 malas que mencionaba hace un momento. La orina, el excremento y el sudor. Y también Vata, Pitta y Kapha, estos 3 doshas, son la base psicosomática que parten de las emociones. Igual, como gobiernan funciones biológicas y psicológicas, la función somática se va a reflejar en cada uno de estos 3 humores. Entonces, vámonos un poquito con Vata. Aquí en el caso de Vata, les decía, es éter y aire, y es una energía, como les mencionaba, muy sutil,
muy ligera, siempre en movimiento, ¿sí? O sea, el aire está todo el tiempo revoloteando, entonces está en movimiento constante. Es catabólico, que aquí con catabólico nos referimos a que tienden a degradar la materia, es decir, yo consumo proteínas a partir de los garbanzos y esa parte catabólica, perdón, y esa parte catabólica lo va a degradar a aminoácidos, que es la unidad de las proteínas. Son como cadenas, es como un collar de perlas. El collar es la proteína y cada perlita es un aminoácido. Entonces, ese collar lo va a degradar y va a mandar cada aminoácido a la función que tenga que cubrir, a donde la tenga que cubrir. En el ciclo de la vida, más bien, Vata representa la vejez. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué es catabólico y por qué representa la vejez? Porque justamente los Vata tienden a ser personas, bueno, tendemos, yo físicamente soy muy Vata. Los Vatas tendemos a ser físicamente muy delgados, ¿sí? Entonces, todo lo que comemos, así lo degradamos, lo convertimos. Si entró la proteína, ya es aminoácido. Si entró el lípido, ya está transformado en un ácido graso. Si entró el carbohidrato, ya está convertido a glucosa, que son las unidades específicas de cada uno de estos nutrientes, las más pequeñas, pues. Y representa la vejez porque justamente en la vejez, conforme vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más chiquitos y Vata tiende a ser muy chiquito, por eso es que representa el ciclo de vida de la vejez. Y por ejemplo, en la época del año, en la temporada, la estación representa el otoño. Ahorita, por ejemplo, estamos en época Vata. ¿Por qué? Porque hay viento, justamente. Dentro de las funciones biológicas que gobierna Vata, tenemos la respiración. ¿Por qué? Porque tiene el principio de expansión y contracción, más el aspecto del aire, por eso es que gobierna la respiración. Los pulmones se expanden y contraen conforme van inhalando y exhalando. Por ejemplo, también el corazón cumple con este principio de expansión y contracción, también gobierna esta parte de los latidos cardíacos. Los movimientos musculares como el corazón que mencionaba hace un momento, pero también la contracción de los músculos cuando estamos haciendo actividad física. Y tisular, aquí por ejemplo el aspecto de la contracción y dilatación de los intestinos al momento de hacer el movimiento cuando consumimos algún alimento es gobernado por Vata porque siempre está en movimiento. Y el parpadeo aquí tiene mucho que ver porque, por ejemplo, como tienden a ser personas muy nerviosas, el parpadeo es clave. Yo recuerdo de chiquita, yo solía parpadear mucho y después entendí por qué parpadeaba tanto, porque soy Vata, ahorita ya esos nervios ya están pues más adiestrados, pero en su momento yo era muy nerviosa, inclusive llegué hasta a tartamudear de los nervios que tenían hace muchos años. Entonces, físicamente, como son personas delgadas, tendemos a tener los huesos muy notorios, las venas son muy notorias también dentro de las personas Vatas. Son personas, ahí dice estatura media, pero más bien son como, sí estatura media, pero más bien media baja, ¿sí? Son personas chiquitas, por eso representa la vejez. La piel, por ejemplo, suele ser fría y seca por el principio del viento. Por eso en esta época del año, si nos fijamos, ya la temperatura empieza a bajar. Entonces la piel la temperatura tiende a estar más baja, perdón. Y la piel se tiende a resecar justamente en esta época también. Y justamente en esta época del año, mucha gente tiende a no tomar tanta agua porque hace frío y prefiere algo más calientito. Y está bien, siempre y cuando eso caliente no sea solamente café o bebidas
que sean oscuras. Aquí lo ideal es que las bebidas que yo pueda ver justamente a través de la bebida que estoy tomando. Infusiones muy, muy suaves, por ejemplo, la manzanilla, el té de limón, el jengibre, que el jengibre es de los alimentos básicos dentro de la Ayurveda, que los vamos a ver también más adelante. También en las personas batas, el cabello tiende a ser como muy escaso, ¿sí? Hasta por los mismos nervios, luego se cae el cabello. Los ojos son hundidos y tienden a ser pequeños. En cuanto a digestión y apetito, son variados. Ello depende mucho también de la emoción, si hay nerviosismo, si hay frío, si hay calor. Y lo que les mencionaba hace un momento, se rige mucho las preferencias también de cada individuo con base a estas características. Por ejemplo, en el caso de los vatas, hay preferencias sobre alimentos dulces, sabores dulces, agrios y salados, pero particularmente tienden a ser como que más dulces. También gustan de bebidas calientes. ¿Por qué? Porque como hay tendencia a tener frío, a que la piel está fría, entonces se da preferencia a bebidas calientes, justamente. Ok. Por otra parte, otras características de los Vata es de sueño muy ligero. Ya hay quienes se van identificando con Vata por el momento, o todavía no hay Vatas aquí. Sí. ¿Quién dijo sí? Sí, yo. Yo, ¿Quién es yo? Salomón. Un gusto, Salomón. Muy bien, ya tenemos ahí unos 2 o 3 vatos. Enrique también ya levantó la mano. Perfecto. Son de sueño ligero, es decir, cualquier ruidito nos despierta, porque yo también soy de esas. O quizás luego duermen 4 o 5 horas y ya se les quita el sueño. Por otro lado, ya más mentalmente, suelen ser creativas. Eso es una parte muy bonita que me gusta mucho de Vata, que suelen ser creativas, muy activas, alertas e inquietas. Y justamente por este estado de alerta constante es que el sueño se le interrumpe mucho. Entonces aquí hay que aprender a respirar para regular este estado de alerta justamente y estos nervios que luego rigen a los Vatas. También hablan y caminan rápidamente, pero se cansan con facilidad. Yo creo que me han notado que de repente hablo muy rápido. Entonces, si de repente ven que voy corriendo, me dicen, bájele un poquito y yo le bajo, ¿vale? Y en la caminata, pues también, es esa tendencia a caminar rapidísimo y de repente ya dejamos a todo mundo atrás. Y bueno, eso es muy, muy Vata. ¿Por qué? Por lo mismo del principio del aire, del movimiento. También, por ejemplo, hay un rápido entendimiento de las cosas, sin embargo, no hay muy buena memoria. Yo para justificar esa parte mía Vata, yo digo, pues es que yo filtro lo que me sirve en ese momento y lo que no, pues lo desecho, y cuando lo necesite lo vuelvo a investigar. Entonces ahí está también tendencia en los Vatas. Finalmente, dentro de los Vatas existe como esta poca fuerza de voluntad, tiende mucho a la inestabilidad mental, nuevamente por el principio del aire, es que como que sabotea y mueve las estructuras mentales, muy inseguros, muy nerviosos. Eso también es parte de por lo cual se genera esta inestabilidad, por la inseguridad, el nervio que continuamente sienten y el miedo, ¿no? Entonces son personas también que tienen poca confianza en sí mismas y suelen ser muy poco audaces. Aquí también antes de avanzar, lo que les decía, todos tenemos Vata, Pitta y Kapha, ¿sí? Yo, por ejemplo, les digo, físicamente soy súper Vata, mentalmente hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces cada quien va a ir diciendo aquí sí y acá no, y es totalmente válido, pero se van a dar cuenta que uno lo rige sobre los otros dos. Seguimos con Pitta, que aquí Pitta, bueno, aquí los 2 elementos es fuego y agua, principalmente fuego. Entonces son personas muy, pues muy prendidas con todo el sentido de la palabra, pero es algo muy bonito dentro de los Pitta. ¿Por qué? Así como veíamos que Vata es catabólico,
Pita es simplemente el metabolismo. Lo que les decía, el metabolismo tiene dos vías. El catabolismo, que es de Vata, y el anabolismo, que es de Kapha, pero Pita es simplemente el metabolismo. Entonces, es todo ese calor y toda esa energía que el cuerpo necesita para generar esas funciones. ¿Qué es lo que gobierna? Todo el proceso digestivo. Desde que entra a la boca, ya es Pita, ¿sí? Porque desde la boca empezamos a desdoblar lo que son los carbohidratos. Si yo me como unas tortillas, papa, arroz, desde la boca ya se está desdoblando, ¿sí? Por las enzimas que tenemos en la boca justamente. Lleva también a cabo toda la absorción, asimilación de los nutrientes, todo el principio de nutrición viene regido por Pita, ¿sí? Porque finalmente los alimentos, esa onda de las calorías o las kilocalorías es la unidad de calor que mi cuerpo necesita para aumentar su temperatura. Por eso Pita gobierna la nutrición, porque sin ese alimento, sin esas calorías, yo no puedo aumentar la temperatura. Por eso ahorita que estamos en época Vata, el clima baja y el cuerpo pide más comida, ¿sí? Y tampoco es un pretexto para comernos 4 o 5 panes en una sentada, ¿eh? Ojo con eso. Y también, pues lo que les mencionaba, la temperatura corporal. En el ciclo de vida, veíamos que Vata es la etapa de la vejez y aquí Pita es la etapa adulta, es un poco más de estabilidad, es el punto medio, como les decía hace un momento. Pita es como ese punto en medio de entre Vata y Kapha. Y en el verano, bueno, perdón, en el verano. Y también Pita, así como Vata es el otoño, Pita es el verano. ¿Por qué? Porque hay mucho calor. La temperatura sube hasta 50 grados en ciertos lugares. Entonces, ¿qué enfermedades vemos en verano? Justamente diarreas por la descomposición de los alimentos, con el calor, etc. Luego también cuando está fuertísimo el calor, hasta quema los ojos, puede generar quemaduras de sol, justamente inflamación por esas mismas quemaduras. Luego andamos con los pies hinchados, con las manos hinchadas, por ese mismo calor que hay en el ambiente. Y también en algunos casos, pues se puede generar urticaria. Por ejemplo, también para Pita, una enfermedad muy común es esta, ¿cómo se le llama? La psoriasis, que es una enfermedad también de la piel. Entonces, Pita tiende mucho a enfermarse de la piel, justamente. Dentro de su físico, les decía, es la parte media. Entonces, si Vata es chiquito, Pita es mediano, ¿sí? El desarrollo muscular. Los Vatas somos chiquitos, no tenemos mucha masa muscular. Sin embargo, Pita sí tiene un desarrollo muscular, pero sigue siendo delgado, ¿sí? Porque el desarrollo muscular tampoco es muy, muy grande, sino moderado y es delgado. Es como tonificado, vaya. También tenemos, por ejemplo, Vata, mencionábamos que es de piel muy seca y muy fría. Tendemos a ser como muy pálidos los Vata. Y los Pitas son más bronceados. Su piel es suave, a diferencia del Vata, es tibia, es muy firme. Los Pitas se imponen. Aquí estamos viendo justamente en el último punto que son ambiciosos y les gusta ser líderes. O sea, les digo, hasta cierto punto he conocido Pitas narcisistas. Entonces, es esta parte de estar bien parados, son inteligentes y buenos oradores. Y tienen tendencia, así como Vata tiende al miedo y al nerviosismo, Pita va a tender al enojo y a los celos. En esta parte de ser ambiciosos, caen mucho en ese enojo y en esos celos hacia otras personas o hacia las situaciones. El cabello de los Pita tiende a ser como más sedoso, ¿sí? Ojos medianos. Aquí vemos en cuestión del apetito y del hambre, hay muy buen apetito y afortunadamente hay un muy buen metabolismo en los Pita. Y aquí hay tendencia a los sabores amargos, sobre todo. Y también un poco astringentes, que aquí, por ejemplo, encontramos, los cítricos en general son astringentes y ayudan mucho a la correcta digestión, que es una tendencia también de los Pita, enfermedades digestivas, ¿no? Y aquí, como hay mucho calor dentro de un Pita,
prefiere las bebidas frías para regular esa temperatura corporal. Aquí, y justamente suda bastante. Respecto al sueño, tiene un sueño de duración media, quizás unas 6-7 horas, pero es ininterrumpido. Tiene bastante calidad de sueño, los pita. ¿Quién se va moviendo con pita? ¿Quién se identifica con los pita? Muy poco. Muy poco. A ver, ¿quién dice? Yo soy pita. Algunos rasgos, no todos. ¿Físicos o psíquicos? Pues, físicos y tal vez uno psíquico, sí. Okay. Yo sí soy pita. ¿Quién es pita? Yo, Bermario. Ok. También yo, José Santos. José Santos. Oscar también dijo que es pita. ¿Elsa también eres pita? Como que tengo 50 y 50. Ok. Perfecto. Yo, José Santos, también me siento pita. José Santos pita. Sí, Yo te ves también pita, soy José. Uno puede tener de los dos. Felipe, perdón. Yo veo de Uno los puede dos tener de los también. dos, de pita y bata. Sí, Pues sí, sí sí, se totalmente. puede. Yo tengo de los dos. Yo Sí, también tengo de los dos. sí. Perfecto. Yo tengo de los tres. Ah, ¡Ay! aunque no digas de los cuatro, está bien. Exacto. Sí, lo que les decía. Más O sea, bata y un poco menos pita. Sí, yo en algunas cosas. mayormente bata y menormente pita. ¿Fuiste tú, Manuel, el que dijo Sí, eso? justo. Okay. Perfecto. Es que sí vi que se prendió como que te estaba marcando a ti. Perfecto. Sí, lo que les decía, o sea, realmente no es como que 100% pita, o sea, hay características en las cuales uno dice, pues aquí soy bata y acá soy cafa, y es totalmente válido, pero van a ver que hay uno que va a predominar. En mi caso es bata, pero también tengo aspectos cafa y algunos en menor medida pita, entonces ahorita lo vamos a ir viendo, justamente nos vamos a ir a la parte de cafa. Aquí cafa es tierra y agua justamente. Entonces este aspecto de la tierra, híjole, le da como esa pesadez totalmente a los CAFA. Entonces, ¿qué pasa con los CAFA? CAFA, su principio es formar sustancias corporales. Donde hay un hueco, ahí entra CAFA. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, CAFA brinda justamente esta resistencia y esta estructura al organismo, lubricando articulaciones, protegiendo todos los órganos, cerebro, hígado, riñones, corazón, pulmones, todo se ve protegido por CAFA. Si CAFA no existiera, habría huecos en el organismo, no habría ese líquido entre las células no tendrían líquido, no cabría la posibilidad de transportar tampoco las sustancias al organismo. Entonces CAFA se encarga de llenar esos espacios. E igualmente, si no hubiera CAFA, no, las cicatrices, las heridas, perdón, no cicatrizarían y la piel no estaría húmeda, ¿sí? Porque también tiene el principio del agua. Su fuerte es tierra, pero también tiene agua. Entonces, por esta agua es de que ayuda a llenar todos esos espacios también. Así como veíamos que es el opuesto justamente a bata. Bata es catabólico, es decir, degrada, convirtiendo las moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y CAFA es a la inversa. La molécula pequeña la convierte en una molécula grande. Por ejemplo, tenemos el caso de la gluconeogénesis, que es cuando el organismo por alguna razón le falta glucosa, se encarga de generar esa glucosa a partir de otras sustancias. Entonces, CAFA es meramente indispensable también en el organismo. Y justamente dentro del ciclo de vida es la niñez. ¿Por qué la niñez? Porque el principio anabólico construye. Y cuando somos niños, el cuerpo se está construyendo todavía. Desde el vientre materno está este proceso anabólico de construir. Y de cuando somos niños nos seguimos construyendo en todos los aspectos de la vida.
vamos construyendo movimiento, los órganos se siguen madurando para generar mejor función. Vamos construyendo palabras, frases para poder dialogar con el entorno. Vamos construyendo vínculos familiares, sociales, etc. Entonces es mera construcción CAFA. Dentro de la estación del año, aquí es el invierno y el inicio de la primavera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos muchos resfríos. O sea, ya en diciembre, en 2 meses, poco más de 2 meses, vamos a estar CAFA. Ahorita acuérdense que estamos Bata, época de otoño, ¿va? Entonces aquí hay muchos resfríos justamente, y también la parte de CAFA es de que brinda, pues a través de lo que les mencionaba de la sanación de heridas, pues el sistema inmunológico. Entonces cuando CAFA está en desequilibrio, tiende a haber resfríos y otras enfermedades inmunológicas. Físicamente son personas con un exceso de peso, un sobrepeso, que puede ser, sí, por obesidad, pero también puede ser por un aspecto más de actividad física, por ejemplo el fisicoculturismo, pero va más ligado hacia la obesidad, ¿sí? Por lo tanto, como son personas muy grandes, las venas y los huesos pues no tienden a ser visibles, que es lo que sí sucede con los patas, se nos ven los huesos y las venas por todos lados. La piel es muy grasosa, tiende a ser lustrosa y muy suave. El cabello también es muy grueso, o sea, en los CAFA todo es grande. Aquí en cuestión del apetito y la digestión, el apetito tiende a ser regular, con periodos también de mucha hambre. Sin embargo, la digestión tiende a ser muy lenta. ¿Por qué es muy lenta? Porque CAFA es pesado, entonces todo es lento, todo es pesado en los CAFA, y gustan más de sabores picantes y amargos. Amargos como pita, por ejemplo, que mencionaba hace un momento. Respecto al sueño, es muy profundo y tiende a ser prolongado. Vemos al principio de nueva cuenta de esta pesadez. Mentalmente y psíquicamente hay esta parte de apego. Algo que me gusta mucho de los CAFA es de que son muy calmados. En ese sentido sí soy un poquito CAFA porque tiendo a ser calmada. De repente saco el fuego como pita, pero tiendo a ser calmada. Tienden mucho también al perdón y a ser tolerantes. Son como muy pasivos. Es un aspecto en cierta manera bonito, ¿no?, de los CAFA. Mientras esa tolerancia no sea tóxica, está perfecto. Sin embargo, tienden a ser posesivos y envidiosos. ¿Por qué? Porque tienden justamente al apego. Aquí en cuestión de inteligencia, de entendimiento, es muy lento, pero una vez que hay una comprensión de algo, pues ya queda ahí guardado totalmente en los archivos, ¿no? Entonces, eso es por parte de CAFA. ¿Quién es CAFA aquí? Un poquín. 1%. Ok. Yo tengo Por la algunos. parte calmada Yo tengo de los 3. Exacto. y por el Pero, entendimiento lento. ¿quién dijo? ¿Cómo, Manuel? Yo por la parte calmada y el entendimiento lento. Ok, pero y eres más bata, ¿verdad? Dijiste. Sí, pero ahorita ya no sé con esto. Ya me confundí. Ok. Salomón escapa. Salomón Cafa. Alguien dijo que de los 3 fue una mujer. Sí, yo, Patricia Chávez, a tus órdenes. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, acá son noches. Noche, sí, claro. Tengo de los 3. Un poquito Pero ¿cuál de te todo. rige más? En el caso del exceso de peso, yo soy gordita, ¿sí? Y obviamente tengo venas y huesos no visibles. Uh-huh. El cabello es grasoso y obviamente grueso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del otro, pues tengo tendencias en ciertos aspectos. Entonces, ahorita considerando, pues ya tengo de los 3 un poco. Claro, pero ¿cuál sientes tú que te rige más?
Sí, por lo voluminoso y por lo pesado y porque pues obviamente tengo tendencias, pero no al 100% de CAFA. Ok, pero te sientes más identificada con CAFA. Un poco, pero no mucho. ¿Y con cuál es mucho? ¿Con pita o con bata? En el caso de compita por liderazgo. Ok. ¿Te identificas más con pita entonces? Pero también con el otro, porque pues al final de cuentas son muy hiperactivas. Ok, entonces físicamente eres CAFA, pero mentalmente tienes tendencias de bata. Así es. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, lo que les decía, es necesario el equilibrio de los 3 doshas. ¿Por qué? Porque finalmente el aire, es decir, bata, enciende el fuego del cuerpo. Sin todo este movimiento, no habría digestión, que es un aspecto pita, ¿sí? Y el agua es necesaria para controlar ese fuego. O sea, pita en ese sentido se controla un poco solito porque también tiene agua. Y si este fuego no se regulara, entonces quemaría todos los tejidos, explotarían, la temperatura subiría y todos los organismos colapsarían en ese momento. Y lo que les decía, pues Vata finalmente, Vata mueve tanto a Kapha como a Pitta. El aire mueve todo, ¿sí? Porque Kapha con la tierra se queda un poco inmóvil, Kapha es pesado. Y el fuego de Pitta necesita que le sople el aire para encender la mecha. Y necesita también de su propia agua en conjunto con Kapha para entrar en calma. Kapha es calma, ¿sí? No sé, como cierre de los doshas, cómo lo sientan. Igual y ahorita pasamos a dudas. Nos faltan unas 3 diapositivas, 2, algo así, y terminamos. Dame un momento, Patricia, y nada más anota tu pregunta para que no se te olvide, ¿vale? Ahí en el chat si gustas. Entonces, dentro de la Ayurveda se rige mucho con el Agni. El Agni es este fuego biológico, que es el que gobierna el metabolismo, y es una parte integral y básica de Pitta en el cuerpo. ¿Por qué? Pitta, les decía, Pitta es calor, es fuego, que propicia a la digestión. Sin esa energía no se lograría la digestión, y Agni es justamente esa energía, ¿sí? Otro ejemplo es que Pitta se manifiesta como jugo gástrico. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico es el que lleva a cabo toda esta digestión de los alimentos. Pero Agni es de naturaleza ácida, es decir, Agni está contenido en el jugo gástrico para que Pitta logre gobernar esa parte de la digestión y metabolismo, etcétera, y asimilación, absorción. Y Agni es un principio muy, muy básico. ¿Por qué? Porque está contenido en cada célula que compone a los tejidos. Sin un Agni saludable, y aquí nos referimos a la digestión como tal, que se los dije al principio de la charla, de la conferencia. Si no hay una buena digestión, es el principio de muchas, muchas enfermedades, ¿sí? Agni lo que hace es destruir esos microorganismos nocivos para nosotros. Si hay una mala digestión, vienen enfermedades. Todos los sistemas empiezan a debilitar, generando inclusive hasta cánceres. Agni da larga vida, da longevidad, da percepción, da comprensión, ayuda a aclarar. No sé si lo mencioné en la charla pasada que les di, que la digestión es un principio de felicidad. O sea, literal, si no vas al baño, estás con una cara y unos ánimos por el suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos vaciarnos para podernos llenar también. Entonces, por eso Agni es tan importante. Sin un Agni saludable, no saborearíamos tampoco los alimentos. Cuando hay digestión, cuando hay estreñimiento, que es muy, muy crónico, que pasan días, meses, años, yo creo que les ha tocado personas que les huele muy mal el aliento.
Aquí estamos hablando de una terrible digestión y el acné está debilitado y los sabores no nos saben iguales, ¿sí? Justamente cuando hacemos estos enemas, no sé si alguien se ha hecho algún enema alguna vez, pero es como volver a la vida. Cuando dejamos justamente, y aquí lo junto un poco con la otra charla también, cuando dejamos de consumir carnes, azúcares, alimentos procesados, enlatados, la lengua toma otro color y las cosas no saben tan ricas. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en guardería, cuando un niño decía, es que la papaya no sabe dulce, le digo, es que a mí la papaya me sabe súper dulce. Hasta un pepino, que para mucha gente es como, pues no tiene sabor, yo digo, pero qué rico el pepino, o sea, porque va cambiando toda la percepción de los sabores conforme la digestión se va regulando, cambian también los sabores. Y como les decía, el acné es la raíz de todas las enfermedades. A partir de un estreñimiento, que nos puede durar 1, 2, 3 días y luego es cada semana, todo el tiempo, puede generar, bueno, puede avanzar más bien hacia una colitis y se puede ir hacia un cáncer, ¿sí? Entonces realmente es importante darle, valga la redundancia, importancia a nuestra digestión. Acostúmbrense a, antes de bajarle al retrete, observar las heces fecales, ¿sí? Eso es súper importante también. Aquí también tenemos los doshas, acorde al día. Ya les mencioné los doshas en base a la constitución física, en base a la constitución mental, la estación del año, el ciclo de vida, pero también el día, los doshas rigen toda esa energía. Por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana son 4 horas en las cuales están regidas por Kapha. Hay frescura y energía en el sentido de que pues ya descansamos y nos levantamos como un poco frescos, ¿no? También depende cómo dormimos, obviamente, y a qué hora nos dormimos, eso es súper importante. Pero también tiende a haber tendencia a estar pesados, es decir, tampoco nos vamos a levantar y saltar de la cama y poner la música y bailar y bañarnos, no. Es como poco a poco empezar a despertar el cuerpo. Entonces, en ese sentido hay un poco de pesadez también. De 10 de la mañana a 2 de la tarde es una energía más pita. En esta hora es más normal que nos dé hambre. Acuérdense que pita es de muy buen apetito, ¿sí? Y hay una mayor ligereza porque ya tomamos el baño, ya quizás pues, tomamos agua, ya nos arreglamos, ya salimos, empezamos la convivencia familiar o en el trabajo y ya hay una mayor ligereza. De 2 de la tarde a 6 de la tarde, aquí va regido por Vata. Entonces aquí ya hay como más actividad y ligereza también. De 6 de la tarde a 10 de la noche, otra vez la energía empieza a bajar y es la hora ideal para dormir. Realmente la hora ideal para dormir es a las 10 de la noche. Máximo 11 de la noche. Y la hora de la cena, a mí se me hace muy drástico, la última comida a las 6 de la tarde, pero bueno, a las 8, 8 y media es buena hora todavía como para cenar. Y justamente por esta tendencia Kapha del día a ser pesado, se recomiendan cenas pues ligeras, ¿sí? Ya para 10, 11 de la noche, cuando mucho, dormir. ¿Y por qué se recomienda dormir tan temprano? Porque justamente de 10 de la noche a las 2 de la mañana está trabajando Pita. Y acuérdense que Pita es los procesos digestivos. Y el proceso digestivo culmina con una desintoxicación. Si yo ceno a las 11 de la noche, 5 tacos de asada con un refresco y de ahí me voy a dormir, error. ¿Por qué error? Porque ya la digestión se interrumpió y hubo mucho alimento, mucha proteína que es muy pesada y la desintoxicación se nos atrasó. Por eso cuando dormimos muy tarde, nos levantamos como crudos, ¿sí o no? Aunque no tomemos nada, cuando nos dormimos tarde y cenamos tarde, al día siguiente al despertar es esa sensación de no descansé, me siento como si me hubiera pasado un camión de encima. Yo lo relaciono mucho con la cruda, ¿sí? Entonces, váyanse acostumbrando a cenar un poquito más temprano, a los que cenan tarde, ¿verdad? Y de 2 de la mañana a las 6 de la mañana
esta bata, que es justamente este movimiento de excreción. Por eso les decía, la mejor hora para ir al baño es de 5 a 7 de la mañana. Y me acuerdo mucho de un maestro de Ayurveda que nos decía, si no vas al baño, si no fuiste al baño entre 5 y 7 de la mañana, y perdón por lo que voy a decir, pero así lo dijo y se me quedó grabadísimo, digo, si no vas de 5 a 7 de la mañana, ya la cagaste, porque es la mejor hora para vaciarnos y culminar esa parte de desintoxicación que Pita trabajó durante la noche y parte de la madrugada, ¿vale? Y creo que esta ya es la última y pasamos a preguntas. Dentro de las constituciones mentales, que son los temperamentos, que también tienen mucho que ver o poco que ver con la parte de conciencia espiritual, tenemos sattva, raja, bueno, energía sádvica, energía rajásica y energía tamásica. Aquí, como vemos en la imagen, los sádvicos pues son básicamente esos monjes, ¿no? Y tampoco hay que irse a la montaña y vestirse con esas túnicas, no necesario, sino que aquí lo vinculamos mucho a la energía que se va manejando, porque hay esa sensación de balance, de armonía, del ser positivo, de sentir esa paz y esa claridad, en tener esa fase creativa, el ser como abiertos e inteligentes. Eso se refiere a sádvico. Y por ejemplo tenemos alimentos sádvicos que son los que brindan vitalidad, que básicamente pues son alimentos frescos, verduras, frutas, crudas, es como mejor. También pues raíces, tubérculos, papas, camotes, semillas, leguminosas, arroces. Tenemos el ghee, los que son todavía, bueno, aquí Ayurveda es como muy vegetariano, no es exactamente vegano, es más vegetariano. Entonces aquí considera aspectos como el yogur, la miel incluida la de abeja y el ghee, que es esta mantequilla clarificada, que es mucho más saludable que las mantequillas comerciales. Igualmente el agua es otro alimento sádvico, inclusive el aire es otro alimento sádvico, y también consideramos los aceites, pero en crudo y que sean extraídos en frío para que se conserven sus nutrientes. Cuando la extracción es en caliente, ese mismo calor destruye nutrientes. Entonces es importante que sean prensados o con extracción en frío. En el caso de los rajas, ahí tenemos como una persona muy histérica, un personaje muy histérico. Los rajas tienden a ser como movimiento, pero constante, siempre están en actividad, muchísima energía, muchísima excitación, esta onda pasional, destructiva, el deseo, agitación, ansiedad y egoísmo. Y por ejemplo, alimentos rajásicos son las carnes, ¿sí? Sobre todo la carne roja. Yo también consideraría que un poquito la de cerdo. Los alimentos que son muy salados o muy picantes o muy dulces o muy amargos, alimentos son rajásicos, ¿sí? Y pues obviamente el alcohol. Y me atrevo a mencionar el tabaco, que no es un alimento, pero también es una sustancia pues que es rajásica. Tenemos la energía tamásica, que aquí tenemos a este personaje, pues está acostadísimo en el sofá, con una botella de vino, quizás unas cervezas, la dona. Aquí el rajásico tiende a ser como muy inactivo, muy negativo, todo lo hace como que por inercia, apático. Son personas como muy oscuras, depresivas, ignorantes, ¿sí? De alimentos tamásicos, obviamente pues también consideramos la parte de las carnes, pero también nos vamos con alimentos muy grasosos. Aquí hablamos sobre todo de grasas pues saturadas, la manteca, etc. También se dice mucho que el pescado, y en lo que averigüé es
porque mencionan que los malos pensamientos vienen del pescado. Entonces, el pescado es un alimento por la Ayurveda considerado tamásico. Y también alimentos recalentados. O sea, en diciembre todos somos tamásicos porque todos comemos recalentado. Entonces, ¿por qué recalentado? Porque lo ideal es preparar mi alimento y comerlo en el momento. Eso es lo mejor. Porque conforme va pasando el tiempo, ya con, no sé, con el aire, con los días, se van generando toxinas y el alimento pierde esta frescura. Entonces ya pasa de ser, o sea, si yo preparo, por ejemplo, un alimento sátvico que digamos lentejas y las guardo y las dejo, ¿sí? Entonces ya se va convirtiendo en tamásico. Sin embargo, también por los tiempos, pues está cañón, ¿no? Como que cocinar lentejas al momento es complicado. Yo cocino mis lentejas de a kilo y las voy sacando conforme las voy necesitando. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo aquí es procuren que sus vegetales, pues sí sean al momento. Si preparan una ensalada, cómanla en ese momento. Es lo que yo sí les podría recomendar en ese sentido. Entonces, aquí termina mi charla de hoy. Nuevamente comparto mis datos para dudas, interesados en sesiones. Y pues les agradezco de antemano antes de pasar a preguntas por toda su atención, por toda su energía, por el compartir si son batas, si son pitas, si son cafas. Entonces pues pasamos a preguntas. Perfecto, muchas gracias, Esperanza. Bueno, pues ya está una primera mano levantada y es de Pati Chávez. Adelante, Pati. Hola, Esperanza, tengo una pequeña pregunta. Relativamente, tanto en lo externo como en lo interno dentro de nuestro cuerpo, tenemos los 5 elementos que vienen siendo lo que sería la parte, por ejemplo, fuego, tierra, agua, metal, madera, ¿no? Al final de cuentas, nuestro cuerpo requiere un equilibrio, pero también es afectado por un externo que obviamente está por fuera. Entonces, por ejemplo, si el aire está contaminado, pues me va a afectar a pulmones, ¿correcto? Si, por ejemplo, un alimento está contaminado, pues me va a provocar diarrea, ¿no? Entonces, yo creo, o aquí me surgió la idea que todo tiene que tener un equilibrio, o sea, un equilibrio tanto interno como externo para que mi cuerpo sea perfecto. ¿Es correcto? Correcto, por ejemplo, en cuestión de los alimentos, ¿no? Pues es como en verano sobre todo, pues poner atención a la coloración, la textura, el olor, para tener cuidado de que no sea un alimento que ya esté como pasado, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la cuestión del aire, pues aquí la recomendación de consumir alimentos alcalinos y que sean positivos para los pulmones, por ejemplo, en este caso que mencionaste, por ejemplo, los alimentos blancos, ajo, rábanos, cebolla, jengibre, son buenísimos para los pulmones. Entonces, es una manera como de compensar y generar ese equilibrio. Ok, muchas gracias. ¿Un gusto? Creo que Andrés. Adelante, Andrés. Sí, gracias. Esperanza, una pregunta. ¿Cómo disminuir el acné o eliminarlo para no tener enfermedades? El acné es necesario. O sea, acuérdense que sin un acné saludable, entonces vienen enfermedades, porque acné es ese fuego digestivo que permite una buena digestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos más bien mejorar? Más bien la pregunta no es tanto eliminarlos o reducirlos, sino cómo puedo yo fomentar un acné saludable. Aquí, dentro de la Ayurveda, hay como la recomendación de las infusiones, sobre todo lo que les mencionaba hace un momento, el jengibre
es de las mejores. No sé si han escuchado sobre la leche dorada o la pasta dorada. No sé si les suene. Si no, les puedo compartir un poco más de información. Esta leche dorada justamente contiene jengibre, contiene anís, pimienta, este amarillito, cúrcuma, ¿sí? Que son sustancias que ayudan mucho a mantener la salud digestiva, ¿sí? Esa lo pueden encontrar en tiendas pues, naturistas justamente o tiendas especializadas en alimentación vegana, ¿sí? Es donde pueden encontrar la leche dorada. Muchas veces ya venden la leche como tal. Yo lo último que compré fue un tarrito que tenía la pasta, entonces ya yo la agarraba y la diluía en mi leche vegetal, ¿no? Que puede ser de coco, puede ser de almendra, etc. Entonces, esa es una parte. Ya si de plano no es lo suyo la onda de la leche dorada, entonces vamos a fomentar ese acné a través de frutas, de verduras, de alimentos que sean más naturales, ahora sí que más sádicos, ¿no? Lo que les mencionaba. Las semillas, leguminosas, arroces y menos carne, porque la carne, pues finalmente es un alimento que no tiene fibra, entonces eso afecta muchísimo al acné. Para el acné y para la digestión es muy pesado digerir las proteínas justamente. Si nos fijamos, Ayurveda no es vegano, pero sí es vegetariano. El yogur que menciona aquí en los alimentos sádicos, no se refiere a un yogur, iba a decir nombres, pero mejor no. No se refiere a los yogures comerciales que encontramos en cualquier supermercado, que son dulces. Se refiere al yogur que es ácido, ¿sí? Que no ha sido procesado. Ese yogur sí es recomendado por la Ayurveda. E igualmente, para encender el acné, es tener esa costumbre de tomar un vaso de agua en ayunas. Eso es súper recomendable. También, por ejemplo, la práctica, yo es algo personal que recomiendo también la práctica de tomar vinagre en las mañanas. Una cucharada diluida en media taza de agua también ayuda muchísimo a mejorar la digestión, que tiene que ver con el acné. ¿Qué tiene que ver con el qué? Con el acné, justamente. La digestión y el el acné van ligados. Sí. ¿Sí? Gracias, Esperanza. Un gusto, Andrés. Manuel. Sí, gracias. Habías mencionado la cúrcuma y yo he escuchado, digamos, leyendas urbanas de la cúrcuma que se dice que ayuda, según a descalcificar la glándula pineal. Y bueno, pues más bien yo quería preguntarte a ti si tú conocías o qué usos tú conoces de la cúrcuma, para qué nos sirve en realidad. Ay, la cúrcuma es un súper alimento que es antiinflamatorio, ayuda a funciones digestivas, funciones cardíacas. Lo de la pituitaria nunca lo había escuchado, pero no me da sentido, ¿eh? Igual y voy a indagar, pero a mí no me da sentido que la cúrcuma afecte a la pituitaria. Al contrario, va a estimular justamente. Entonces, pero igual lo voy a investigar y ya les digo. Pero yo sí recomiendo muchísimo el consumo de cúrcuma. O sea, ahora sí que pues, es que eso, es un superalimento y también ayuda a enfermedades o a la salud, por ejemplo, de los riñones, del hígado. La piel, también tiene beneficios hacia la piel. Entonces, yo sí la recomiendo muchísimo. Súper, muchas gracias. Un gusto. Patricia. Tengo una pregunta más. ¿Por qué se ha perdido mucho lo que sería la parte de el lavado a través de enemas? Porque anteriormente nuestros antepasados lo hacían, principalmente porque se lava lo que sería el colon, en donde se cree que están todas las sustancias o bacterias que no nos sirven, ¿no? Y al parecer creo que a través del enema lava intestino y todo y permite mejor una digestión adecuada para futuros. Yo lo hacía y lo dejé de hacer, ¿no? Y de hecho creo que baja mucho de peso. Sí, justamente yo estoy por iniciar un enema en estos días ya. Voy a empezar a preparar a partir de mañana oficialmente. ¿Por qué desapareció? Pues por la intromisión de la medicina moderna, ¿no? Justamente.
Esta parte de los enemas es, como tú decías, es muy antiguo, desde hace mucho tiempo se hacía y han generado como mala fama. Justamente, por ejemplo, mi mamá le tiene miedo porque hace muchos años se lo hizo y según ella le afectó muchísimo a su digestión. Yo digo que hay que saber con quién nos vamos a acercar para tener esta guía, porque sí me han tocado casos medio fuertes que les da súper mal, pero para llevar un enema es un proceso de al menos 2 semanas de preparación, ya para ejecutar la limpieza del hígado, ejecutar la limpieza de riñones, del colon, etcétera. Y también algo muy curioso, bueno, al menos en la forma en la que yo lo hago, el enema, fue que hace algunos años ya empezaron como las farmacias, ¿cómo se llaman? Comerciales, por así decirlo, empezaron a generar la desaparición, a quitar de sus productos en sulfato de magnesio, que es con el que se hace justamente. Yo lo hago con sulfato de magnesio. Entonces cada vez es como más complicado encontrar como los productos, esa es otra razón. Por otro lado, yo creo que es como el miedo cultural a perder el control, porque en un edema se pierde el control de los esfínteres. Son cosas que yo he visto luego, ¿no? Con los pacientes con los que trabajo que les da miedo, esa parte de, pero ¿cómo que me va a dar diarrea? No va a tener control. Es también esa parte del miedo al control y es miedo también a introducir algo por el ano. Estamos tan desconectados del cuerpo que nos da miedo inclusive meter algo por el ano que sabemos que nos va a hacer muchísimo beneficio. Entonces realmente muchas de las tradiciones pues se han perdido porque ahorita ya es la gente malamente, ¿no? Se espera a que vaya a un quirófano y le saquen las piedras del hígado, de la vesícula, cuando con un enema te haces todo eso. Entonces los enemas, yo soy a favor de los enemas totalmente. Y son algunas de las razones por las cuales pienso yo que han ido desapareciendo los enemas justamente. Salomón. Gracias. Sí, hola Esperanza, muchas gracias. Realmente es muy benéfica tu charla. Y oye, yo consumo mucho las pepitas, almendras, nueces, las semillas de girasol tostadas. Si uno las consume en exceso, ¿es dañino o no tiene repercusiones para la salud? Las semillas en exceso son de cuidado, ¿eh? Ahora sí que pues depende mucho de tu complexión, etcétera, pero así una medida general que yo te puedo decir es no más de 50 gramos de semillas en una comida. ¿50 gramos? Y eso es una recomendación muy, muy general, ¿vale? Que para ti puede ser o no, pero te lo hago así como de forma general. Oye, otra preguntita, yo no consumo muchos vegetales, pero sí consumo muchas frutas. Okay. Generalmente, bueno, tengo siempre frutas de todo lo que hay en temporada, pero vegetales casi no consumo prácticamente jitomate, cebolla, ajo, o sea, lo más básico, pero no soy muy amante de las ensaladas, por ejemplo. Y pues yo tengo muy buena digestión, la verdad es que no me puedo quejar en ese aspecto. Tengo muy, muy buena digestión y voy 2 veces al baño. O sea, no tengo problemas de eso. Pero no consumo muchos vegetales. No soy muy amante de los vegetales. No sé, tendré que acostumbrarme un poquito más, ¿verdad? Gracias. La verdad es que sí, la recomendación es ir ampliando los sabores. Poco a poco, pues, cada quien a su ritmo, pero sí irlo haciendo más consciente en la incorporación, por ejemplo, de hojas verdes, de vegetales morados. Ahorita es temporada, por ejemplo, de berenjena. Aprovechen la temporada de berenjena y pues meterle color. Básicamente es meterle color a nuestros platillos. Muchas gracias, Esperanza, muy amable. Gusto, Salomón. Me voy con Julio César y con María del Carmen y creo que con ellos dos terminamos las preguntas. ¿Qué te parece, Manuel? Gracias. De acuerdo, Esperanza. Muy esclarecedor y interesante tu charla, te agradezco.
Ahora, quería saber ¿cómo has aprendido tanto vos? ¿Tienes alguna clases, das clases? ¿Tienes algún lugar donde yo pueda hacerte algunas consultas particulares? Sí, pues, bueno, primero que nada, gracias por tu interés en todo esto, por estar acá. Y pues, ¿cómo he aprendido? Pues por cosas de la vida que me ha llevado a interesarme en todos estos aspectos de salud. Sí doy clases, justamente doy clases en la INBH, que es una escuela que se enfoca únicamente en la parte vegetariana vegana, es mayormente vegana. Y ya de manera independiente, pues doy las consultas, que es donde si tú necesitas, también te puedo atender y enfocarme únicamente a ti, brindarte un plan de alimentación. Y si tú quieres, nos vamos con la parte de los enemas. A mí me gusta mucho trabajar luego con los enemas también que mencionaba hace un momento Patricia. Entonces, con gusto, justamente ahí puse compartir los datos. Entonces me puedes escribir por WhatsApp y agendamos como tú gustes, cuando tú gustes. Muy gentil, gracias. Gracias a ti, Julio. María. Vale, sería esta nuestra última pregunta. Adelante, María. Exacto. María. ¿Oyes? ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Se oigo? Sí. Es que me alejé del celular. Buenas noches, gracias, está muy interesante. Bueno, te vimos la vez pasada también, fue muy interesante tu sesión, pero esta me llama la atención en muchas cosas. Y una puntual quisiera nada más preguntarte que con este sistema y los tipos de sangre, si tú tienes alguna incursión, porque ya ves que los tipos de sangre pues sí tienen cierta sutilidad alguna y cómo fueron apareciendo, si has abordado ese tema y cuál sería los mejores alimentos, por ejemplo, para determinado tipo de sangre que es un poco delicada, como la A, si sabes al respecto. Híjole, la verdad, en tipos de sangre no me he metido mucho porque sería muy contradictorio con mi estilo de vida. Yo se supone que debería, por ejemplo, de consumir carne y yo me he sentido mejor sin comerla. Entonces ahí sí te quedé súper mal porque no, como no es algo que me interese realmente, no lo he estudiado. Hace mucho tiempo lo leí, pero nunca lo llevé a cabo, porque en ese tiempo yo ya no comía carne y fue como que, no, pues como que tengo que comer carne y ya lo hice totalmente a un lado. Ahora sí que, pues mi enfoque ha sido en la parte única, o sea, tengo pacientes pues que consumen carne, no tengo ningún problema, pero sí mi enfoque es mucho más, quizás no vegano, pero sí basado en plantas y también con respecto a la parte emocional en psicología de alimentación, también me empapo con el tema de Ayurveda, pero en temas de tipos de sangre, ahí sí te quedé súper mal. Bueno, no es necesario, no podemos tener todo el conocimiento. Exacto. Pero te lo agradezco porque sí me llamaba la atención porque yo también tengo un proyecto de salud y fui incursionando, pero no había entrado a la parte de Ayurveda y entonces me parece muy interesante. Pero yo te lo agradezco sobre todo tu honestidad, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti, María. Gracias. Perfecto. Ahora sí bajo la mano. Ya. Perfecto. Vale, pues Esperanza, pues hemos llegado al fin de la plática, pues como siempre, súper interesante, súper útil. Nos llevamos varios temas para pues aplicarlos en nuestra dieta, y relacionado a los temas que estamos estudiando. Entonces, pues muchísimas gracias. Esperamos tener el gusto de que nos ilustres con alguna otra plática futura sobre estos temas que se ve que tanto conoces. Y bueno, pues agradecimiento total. Hay muchos comentarios de agradecimiento pues dentro de las personas que nos escuchan y con toda razón. Y bueno, muchas pues gracias a ustedes. al contrario. Y bueno, pues justamente pues Esperanza ya nos dejó igual datos de contacto para quien quisiera buscarla para alguna consulta específica.
Y bueno, pues de igual modo, pues también los invitamos a continuarnos acompañando en estas pláticas de los jueves. Como saben, tenemos un grupo de WhatsApp donde a quien le interesen este tipo de pláticas y no esté dado de alta, pues lo podemos agregar para que esté informado de nuestras próximas sesiones. Basta con que en el chat nos compartan pues su país, de dónde vienen, dónde nos escuchan, su nombre y un número de teléfono de celular para poderlos agregar. Y bueno, pues con esto dicho, pues de nuevo Esperanza, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias por su tiempo. Y bueno, pues vamos a seguir en estas pláticas que pues cada vez están más interesantes. Muchas gracias a ustedes, Diana, Marta, Elsa, pues a todos. Gracias, Esperanza. Gracias a ustedes y pues esperemos muy pronto volvernos a ver. Para mí será un gusto seguir compartiendo con ustedes. Ya le hice a Manuel una propuesta que en su momento pues él podrá también compartirles y a ustedes toman la decisión. Muchas gracias, Esperanza. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Esperanza. Buenas noches. Gracias. Excelente, excelente.